Bueno, buenas tardes para todos. Eh, Disculpen por los minutos de pronto demora. Tenía unos inconvenientes técnicos con la aplicación Teams. Ya volvimos para todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, Ana Milena, Ángela, Caterina, Luzaide, Caterine, Josmira. Bienvenidas. Vamos a llevar a cabo entonces el desarrollo de la sesión en línea de la competencia ética en reclamo mutuo e interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con los principios éticos. Vamos a llevar a cabo entonces el desarrollo de la guía de aprendizaje. Específicamente, les agradezco me confirmen si ven en sus pantallas el documento que estoy proyectando, por favor. Sí, señora. Sí, señora. Y me escuchan bien, ¿sí? Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, nuevamente buenas tardes. Ya nos encontramos entonces finalizando la competencia. Este es nuestro último em, evidencia, es nuestra última actividad. Recuerden que pues la dinámica de la sesión va a ser la misma y es básicamente llevar a cabo el desarrollo de la guía, pues explicarles en qué consiste. ¿Qué debemos hacer? Observar algún material que hace parte del componente formativo y también revisarlo de manera rápida. Bueno, entonces, bienvenidos nuevamente. Voy a apagar en este momento la cámara para efectos de saber que estamos, pues, para facilitar el desarrollo de las imágenes y demás. Entonces, la evidencia corresponde a la actividad de aprendizaje GA3 240-201-526. La actividad de aprendizaje es la número 4, ya es la última. Y se denomina reflexionar alrededor de acuerdos de paz, teniendo en cuenta el contexto social y productivo de la dignidad humana. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Es fortalecer el pensamiento y la promoción de una cultura de paz a través del reconocimiento de los hitos históricos de su contexto social. Como siempre, pues nuestra plataforma Sajuna es la indicada, es la dispuesta para llevar a cabo todo el desarrollo de esta actividad que conforme y complementa la competencia. Y el material de formación se denomina ser agente de cambio, que también se requiere, que también se está allí en la plataforma, que todos tenemos acceso. Mm, y pues en ese sentido, pues en qué consiste la evidencia. Básicamente vamos a iniciar por reconociendo los hitos del conflicto armado en Colombia y pues los que llevaron, los que hicieron precisamente el nacimiento, el yacimiento de ese conflicto que hoy en Colombia lamentablemente pues estamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque básicamente hay que, para conocer la historia, pues hay que ir a sus antecedentes, a su pasado pues para generar precisamente esa memoria colectiva de país, de sociedad y pues de seres sociales e individuos que habitamos pues en este país. Entonces, como bien les decía, importante pues realizar las lecturas que recomiendan en el componente formativo y así van a tener un acercamiento muy claro a lo que es el conflicto armado en Colombia. Entonces, básicamente vamos a hacer una tarea reflexiva y una tarea como tal ya práctica, que está la elaboración de un documento y pues que sale a partir de un caso que nos presentan y es básicamente contándonos que Colombia pues no solamente es el único, digamos que en Latinoamérica no es el único, y en el mundo pues tampoco es el único país que ha llevado a cabo conflictos armados internos, ¿cierto? Eh, Hay otros países que han llevado unos procesos transitorios de paz en la misma Latinoamérica, como es Argentina y Chile, y otro a nivel externo, como es Sudáfrica o Alemania. Entonces, de ellos, pues se pueden aprender y adquirir esas buenas prácticas, esas buenas experiencias, porque fueron países que lograron esos procesos transicionales a la paz, mitigando muchos errores que pues en este tipo de procesos se viven, ¿cierto? Entonces, pues es muy importante conocer, pues primero que todo esa historia, también tener como un referente comparativo para
así poder decir, bueno, en Colombia lo hicimos o no lo hicimos bien. Ustedes saben pues que también nosotros tuvimos un acuerdo de paz y demás. Entonces, pues esto nos va a llevar a podernos referenciar con esos países, poder decir, espérenme un momento que hay personas en la salita y las vamos a... Ah, no, ya alguien las admitió. Entonces, es tomar como referencia a esos otros países que han tenido procesos de paz transitorios hacia una cultura de paz pues de manera exitosa. ¿Por qué? Porque la experiencia de ellos nos permite adquirir y pues conocer esas buenas acciones, esas buenas em, prácticas que hicieron que allá pues fuera exitoso. Entonces, sí es importante incluso para el desarrollo de la actividad. Si es posible, ustedes indaguen incluso un poco más em, y consultar pues información sobre ese proceso de paz que se adelantó en otra nación. Luego de hacer pues como esa lectura, que igual aquí la pueden igual volver a hacer en la guía, em, hay que responder pues unas preguntas de reflexión, pero no las vamos a responder de manera, digamos, sí, claramente textual, pero no a modo, digamos, de cuestionario, ¿cierto? Vamos a hacer un cuadro comparativo entre esos acuerdos de paz que se han llevado en Colombia y los procesos de paz que se desarrollaron en otra nación. Ese otro país con el cual vamos a comparar, no es que lo podemos comparar con todos esos países, no. Ustedes van a seleccionar de manera discrecional el que ustedes quieran. Uno de ellos, con ese país, van a hacer esta tarea, esta actividad, y es responder estas preguntas. Dame un momento, que alguien llegó. Ah, ya se conectó. Entonces, escogemos un país, ¿cierto? El componente formativo nos da unas lecturas del desarrollo del conflicto armado en Colombia, de cómo se presentó y también cómo han sido o no exitosos los procesos de paz que hemos adelantado. Entonces, ustedes van a tomar como referencia otro país de los que nos mencionan allí, uno más, y van a contestarme estas preguntas, estas que están aquí evidenciando en la guía. Y es, ¿quiénes intervinieron en el conflicto? ¿Cuál fue su manera de actuar y de gestionar el conflicto? ¿Cuáles eran sus intenciones e intereses? ¿Cuáles eran las condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de la situación? ¿Y cómo se resolvió el conflicto? ¿Mm? Y después, esto lo desarrollan en un cuadro comparativo. Es importante que tengamos claro que no es un cuestionario, es un cuadro comparativo donde se evidencia, precisamente se denomina comparativo porque la idea es que ustedes me muestren muy claro, así lo hizo Colombia, así lo hizo Argentina, así intervinieron, estas personas intervinieron en Colombia, estas personas intervinieron en Argentina. Así fue como actuó y gestionó el conflicto Argentina, así fue como lo gestionó Colombia, así fue, estos eran sus intereses, estos eran los de Colombia, estos eran los de Argentina, estas eran las condiciones políticas de Colombia. Digamos, esta pregunta incluso la pueden dividir en varios cuadritos, diciendo condiciones políticas. Estas de Colombia, estas de Argentina. Condiciones económicas, estas de Colombia, estas de Argentina. O también las pueden poner en uno solo, como lo importante es que todas queden nombradas. Y también, pues, cómo fue finalmente esa resolución de conflicto, tanto en Colombia como en el país que ustedes hayan escogido. Bueno, entonces, finalmente, pues, una vez hayan hecho su cuadro comparativo dando respuesta a estas primeras preguntas, van a responder, ahí sí, si quieren, ya digamos a modo de cuestionario, pero en unas respuestas muy reflexivas estas preguntas. ¿M? Las pueden hacer incluyendo en una conclusión, digamos, a modo de ensayo, todas estas preguntas que al momento de yo leerlo, pues vea que realmente se respondió cada una, o de manera muy reflexiva, pero ojo, no son preguntas de dos o tres renglones. Realmente cuando decimos que es una labor reflexiva, es que deben ser preguntas muy, muy, muy justificadas desde un análisis que realmente se evidencie que hicieron esta tarea de averiguar, de investigar, de leer el componente formativo
Realmente también se evidencia que a partir de lo que ustedes verificaron, leyeron y aprendieron, los llevó esto a hacer estas reflexiones. Entonces, estas 5 preguntas: ¿cómo construimos paz? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? Si nos corresponde o no hacerlo a nosotros, quiénes son los agentes involucrados para hacerlo y cuál es su compromiso frente a la realidad de Colombia, deben hacerlo en una labor. Pueden usar, digamos, un ensayo, ¿sí? Como modo de ensayo y que todo se vea allí reflejado. Una a una se las podría leer siempre y cuando las respuestas de cada una de verdad tengan una labor y se evidencie que realmente hicieron una tarea reflexiva. Bueno, entonces, hasta acá de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud, o hasta aquí hemos sido claros. ¿Tiene alguna pregunta? Pues está todo claro hasta el momento. Sí, profe, está todo claro. Listo, perfecto. Entonces recordemos cuadro comparativo. Resulta que una ficha que ya tuve, soy muy explícita y muy reiterativa porque me resultan haciendo un cuestionario y la tarea no es un cuestionario, es como bien lo dice, un cuadro comparativo. Aquí lo dice el guía. Bueno, entonces dicho esto, vamos a Instructora, empezar. qué pena. ¿Sí? Digamos, yo puedo hacer un cuadro comparativo de, bueno, coloco aspectos, proceso de paz en Colombia, proceso de transición, digamos, o, bueno, el país que vaya a escoger, y abajo le coloco los aspectos, que es contexto base, quiénes intervinieron, bueno, listo. Y las preguntas, sí, las otras sí son preguntas, pero las respondo con reflexión, ¿sí? Quieren a ver si les puedo mostrar aquí un ejemplo para que nos quede visualmente más claro, porque de pronto a veces en los cuadros comparativos requieren también como de una organización, ¿cierto? Visual para que facilite su lectura tanto para ustedes al momento de hacerlo como para mí al momento de calificar. Entonces, espérenme, yo les presento aquí como un ejemplo de cómo es. Recordemos que solamente es, pues claramente ¿qué? Les voy a mostrar 2 ejemplos. Uno, de cómo no se debe hacer y pueden no aprobar la evidencia. Y cómo es la manera adecuada, pues, de presentarlo. ¿Listo? Entonces, permítanme un momento y ya les voy a mostrar. Porque sí es muy importante que les quede muy, muy claro. Ay, de pronto están viendo este PDF, este documento. Instructora, los son muy lindos. Este es un ejemplo de cómo no lo pueden hacer, ¿sí? Porque esta persona lo hizo claramente, desarrolló cada una de las preguntas, pero si ustedes observan, esta persona no lo aprobó porque no lo presentó en un cuadro comparativo, tuvo que volverlo a hacer y lo presentó en un cuadro comparativo, porque si bien resolvió todas las preguntas, no lo hizo en un cuadro comparativo, sino solo preguntas aparte, entonces se pierde la comparación entre los países, ¿cierto? O sea, ahí estaba la información, pero pues no era la instrucción, no era lo adecuado, ¿sí? Igualmente, este también desarrolló muy bien pues todos los factores y demás, pero no desarrolló, o sea, esta persona se dedicó a contarme qué era el conflicto, cómo había nacido el conflicto armado en Colombia, que afectó, pero nunca se vio pues el otro país, ¿sí? Nunca apareció el otro país. Entonces sí es muy importante que pues tengamos presente que cuál es la tarea, porque pues puede que eh, a veces parece claro, pero les estoy dando ejemplos de cómo no es. ¿Sí? Esta persona muy juiciosa sí investigó, averiguó otras referencias, como podemos ver acá, pero no desarrolló la actividad. Si ustedes ven, ella me contó sobre el conflicto armado, esta persona me contó sobre el conflicto armado en Colombia, pero se quedó corta a la hora de cumplir con el lineamiento que es un cuadro comparativo. Bueno, entonces para que lo tengamos en cuenta, ya les voy a mostrar un, ¿un qué?
un ejemplo de cómo sí se puede hacer. Entonces, miren, este es más o menos como un ejemplo de la manera adecuada, una de las maneras adecuadas de presentarlo. Ya la forma la definen ustedes, del diseño del cuadrito y demás, pero en estructura es algo así. Eh, Mire, si ustedes se dan cuenta, él claramente colocó aquí su pregunta, que es una de las de la guía precisamente, quienes intervinieron, ¿cierto? Y lo desarrolló comparando Colombia y Sudáfrica. Y se ve claramente frente a cada pregunta cómo lo hizo Colombia, cómo lo hizo Sudáfrica. ¿Sí? Como para que ratifiquemos la claridad de la evidencia, la actividad. Bueno, no sé si Ana Milena respondí con esto ya tu inquietud. Sí, profe, así pues así era que yo decía. Pero sí, Como lo último que te mostré, ¿sí? sí, como el cuadro comparativo, es que ya hemos realizado varios Exacto, cuadros comparativos, es así. entonces pues ya más o menos sabemos cómo son. Mm, exactamente. Entonces, hay personas que de pronto no agregan la preguntita y pues uno tiene claramente pronto, pero desde que contenga la esencia y lo que debe caracterizar la evidencia, ya con eso pues tenemos, listo. Entonces, en eso consiste el desarrollo de la actividad. A continuación, entonces vamos a mostrar una actividad. Momento, ya les voy a compartir un videíto que hace parte claramente pues pues, del componente y lo que conforma la actividad como tal. Entonces, acá les voy a presentar, me confirman por favor si lo pueden escuchar sobre todo. Ahí lo están escuchando, ¿lo escuchan? Ya están hablando. No, señora. No, señora. Ah, bueno. Ahí, ahí ya escuchan. No, señora. Yo personalmente no escucho. ¿No se escucha? No se No, escucha. señora. Un momento.
Lo voy a poner de nuevo, pero por favor, apenas me indican si ya lo están escuchando. Bueno, Cuba se firmó ahí ya lo escuchan. competencias Sí, señora. para la paz. Señora, por favor, confírmeme si alguien que me diga sí o no. Sí, señora. Gracias. Competencias para la paz. Los acuerdos. El 26 de agosto de 2012 en La Habana se firmó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción más estable y duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento se acordó que el proceso se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participa, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la asociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. Temas sobre participación política, se propone una apertura democrática, que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que estén al margen del área política. Sobre todo, este tema rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente todo el conflicto, y que se acepte la democracia como el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se dan líneas de acción para abordar una problemática que afecta no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en estas principales líneas de acción son: difusión y erradicación de los cultivos ilícitos, y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio se ha buscado ponerlas en el centro del proceso a fin de lograr una paz estable y duradera, que impida víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que es flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establección especial para la paz con el propósito de satisfacer víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y autoridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación y la firma del acuerdo final. Finalmente, se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. En los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida,
debido a activos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado y el conflicto. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de su historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente eficaces. Para que esto se dé, es necesario generar dinámicas de comunidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por la reconstrucción del tejido social y la voluntad de enfrentar los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento, la implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene en este momento histórico. ¿En qué consiste el acuerdo de paz? El acuerdo tiene un objetivo: el fin del conflicto FARC y la construcción de una paz y duradera. Lanzarán sus armas a la ONU y con estas monumentos. Ante un tribunal de paz, repararán a las víctimas y garantizarán su derecho a la justicia y a que nunca se repita, que es para lo que se hizo el acuerdo de paz. Los responsables recibirán una sentencia a 8 años de restricción efectiva de la libertad, siempre y cuando aporten verdad y estructura, hagan desminado y contribuyan a la búsqueda de los desaparecidos. En su tránsito hacia la vida civil, los ex recibirán apoyo para su reincorporación, tendrán social, ayuda económica y podrán participar por los próximos 2 periodos de 2018 y 2020. Les garantizará, si no alcanza los votos suficientes, curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes, serán 10 de los 268 congresistas actuales. Habrá garantías y seguridad para la oposición. Protesta social. Una Colombia en la que expresarse sin temor a ser amenazados o... El acuerdo de paz es los colombianos, sobre todo los sufridos por la guerra. Por eso se hará un fondo para distribuirlas entre campesinos sin tierra con tierras insuficientes. También de vías, electrificación, distritos, salud y titulación de tierras, a erradicar la pobreza del campo. Un plan de sustitución para cambiar los coca por proyectos lícitos, vecino, buenas alternativas de vida. Con este acuerdo de paz han más de 50 años de... Más información en u.acuerdodepaz.co. Bueno, por último vamos a ver este último video. También nos pone texto de lo también, si el anterior lo pudieron escuchar. Instructora, yo no le escucho nada. Yo tampoco. Ahí me escuchan mejor. Ahí me escuchan mejor de pronto. Un poquito. Ahí sí. Ahí ya me escuchan mejor. Sí, señora. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces les decía que vamos a pasar a un último video.
que también nos pone en un contexto de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. Bueno, entonces las dejo. Entonces les decía que por favor me confirmen si están viendo el video, si lo escuchan sobre todo. ¿Lo escuchan? El ejército Sí. Manito, vale. Sí, ahí se estamos escuchando. de Colombia no permitirá jamás bandidos pretendan llegar al poder. Hace 3 años, las FARC revolucionarias de Colombia, o FARC, armas en el marco de un acuerdo. The Nobel Laureate of 20. El acuerdo en el mundo de que la guerra civil llegaría a su fin. E incluso un Nobel de Paz al expresidente Santos. Colombia desde entonces ha sido tóxico. El país estuvo en enero, cuando una bomba de policía en Bogotá dejó 20. El autor de ese ataque, Ejército de Liberación Nacional, los armados que entraron a ocupar el que dejaron las FARC. ¡Atención! ¡Al hombro! ¡Con compás! El ELN en 1964, única guerrilla marxista activa en el y se ha venido fortaleciendo. 1000 combatientes en sus filas en el año posterior del acuerdo de paz. En el Pacífico, el ELN se mueve en grupos 20 combatiendo. No pasan mucho tiempo en el mismo, pero se las arreglan para visión satelital e internet. Lleció al ELN cuando tenía 17. En día tiene el título de comandante y no va a ningún lado sin su un labrador que le tomaron al ejército, daron un coronel. ¿Cuál diría usted que es la meta? La libertad del pueblo, la igualdad social, la igualdad de género. Es el proceso de paz con las estando dentro estando dentro del ELN, las negociaciones en La Habana, firma ese acuerdo cuando los guerrilleros, cuando entregan, viendo todo eso, piensa qué pasa por su cabeza. Que la FARC en realidad se dejaron engañar, le pintaron un pajarito y se la creyeron. ¿Qué pasó con ellos y lo que está pasando? ¿Pensaría usted firmar un acuerdo de paz? No, ni loca, no lo haría. Gobierno no. Me disculpa la risa, pero yo ni loca lo haría. Estábamos con ellos, un helicóptero del campamento. Acaban de ver que el helicóptero de Fuerza Armada Creyeron que iba a ser un solo sobrevuelo, varios helicópteros sobrevolando para dejar soldados en las zonas. La unidad de Yesé quemó su campamento en menos de... ¿Eso qué es? El helicóptero. ¿Otra vez? Sí, ¿Cuál es el significado de eso? que estamos en guerra. Tras del colapso del acuerdo de paz, serie de promesas incumplidas por el gobierno colombiano. Para desmovilizados de las FARC, los tantos habilitados para ayudar a integrarse a la sociedad. Prometió entregar tierra para maquinaria para una fábrica de zapatos.
nada de eso ha ocurrido. Entonces esto es lo que sembró usted con toda esta caña, lo que hay en este campo acá. ¿Y esto cuándo lo sembró, esta caña acá? Esta caña, como ya sabía, por ahí unos 6 meses tiene. Los campamentos son vigilados a todo el ejército y la policía nacional, con el objetivo de proteger a los ex de paramilitares y otros adversarios. 127 desmovidas FARC han sido asesinados, bajaron sus armas. ¿Y usted a veces se arrepiente de las armas? Sí, ¿sabe por qué? Porque si yo con el arma sería oro. Pero si nosotros ahorita vienen por lo menos 1000 paracos y nos matan, y uno desarmado, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que pasa. Yo la guerra, pero que lo cumpla. Hasta luego. El rol al gobierno para que cumpla sus ha recaído en líderes sociales. Luis Vázquez pasa venciendo a desmovilizados de las FARC, vengan en el proceso de paz, retomar las armas. Pero lo que personas pueden hacer tiene un límite. 2000 excombatientes han decidido tomar las armas. Corazón de la producción de cocaína, antiguas unidades de las FARC por el narcotráfico. Le dijo a Jimmy, le dijo a miércoles. No está ahí el listado, pero entonces déjeme yo voy a un grito de eso, ustedes van a ser capacitados, ojalá hoy, esta tarde o mañana, y usted me entregue la fotocopia de exactamente. Así quedamos, bueno. En consecuencia, Vázquez puede por mitigar la violencia. Hombre ayudó a negociar un cese entre nuevas facciones armadas. Realmente, usted sabe que acuerdos de paz, no, en los postconflictos es peor. ¿Por qué? Hay desajustes. No se hizo sino con una sola. La idea básica es que una vez la guerrilla, las FARC, iba a entrar a llenar el espacio que guerrilla atrás. Pero eso realmente ha ocurrido. No. Eso ha sido falso. Se ha incrementado la falso que el gobierno de haber incrementado, ahí está prestado, pero es con inversión, es con justicia social. Es ejército, no es con más policía. Esa estrategia militar ha fallado. La existencia del ELN es que los helicópteros del ejército campamento. La unidad de Yesen ubicó en un caserío río arriba. 1, 3, 4, 5, ¡cámbiense! El caserío no tiene servicios básicos. Tener buenas relaciones con los pobres. El ELN con frecuencia para comprar medicamentos y publicidades que el gobierno no cubre. El comandante del ELN se hace llamar Uriel. ¿Qué fue lo que prometió el gobierno que según ustedes no se ha cumplido? Si usted solamente trata ponerle pañitos de agua a esa expresión bélica, la bomba de tiempo sigue activada. Hay un conflicto social que subyace, hay exclusión política, hay inequidad económica, hay básicas insatisfechas, hay falta de vida digna. Hay desmovilizados en las metidos. ¿Eso ha pasado? Algunos estuvieron en el proceso de desmovilización, al ver que no se llenaba, se devolvieron. Las vías legales están agotadas, que pretende hacer transformaciones estructurales, debe hacerlo al margen de esa legalidad.
Bueno, ahí pudimos entonces observar todo lo que ha suscitado alrededor de los acuerdos, por qué han funcionado, por qué no. No obstante, como les dije, vamos a ver rápidamente también el componente pues formativo, el cual corresponde a ser agente de cambio. Entonces, em, vamos a hacer entonces vamos a verlo muy rápido en estos minutos que nos quedan, pero pues la invitación claramente es a que por favor realicen pues como todas las lecturas que también nos indican. Hay especialmente de material complementario un artículo que dice Lecciones del Proceso de Paz Sudafricano, Revista de Información y Debate de Pueblos. Es como un artículo que es muy importante que lo lean porque les puede dar también, si digamos lo van a comparar con Sudáfrica, este artículo les puede dar mucha información para que lo revisen, por favor. Bien. Entonces, vamos a empezar pues por claramente decir pues que ahí están observando, ¿no? ¿Cierto? Ahí ya están viendo la pantalla, sí. Sí, señora. Vale, gracias. Entonces, básicamente, pues sabemos que Colombia ha sido una sociedad marcada pues por muchas décadas de conflicto armado, marcado pues como lo veíamos también ahorita como que coincidían los dos comandantes del ELN en decir pues que era un tema a raíz de la injusticia social, de la desigualdad, de la violencia estructural, de la exclusión. Entonces, pues dicho esto, realmente el desarrollo de esta competencia va encaminada también a precisamente fortalecer en las personas esa urgencia que hay de poder promover y de hacer en los individuos, pues personas que sean capaces de promover una cultura que esté basada en el respeto, en la convivencia, en la empatía, que es el reconocimiento del otro, y pues en esa habilidad para hacer la resolución pacífica de conflictos. Este componente pues les da como un bosquejo de lo que ha sido la historia del conflicto armado en Colombia. em, y pues como digamos también sería importante poder desde la cultura de paz apuntar a si bien no eliminarlo, em, realmente pues podríamos hacer al menos una labor reflexiva en nuestras vidas de cómo nosotros también podemos a través de esa generación de cultura de paz ayudar al abordaje de esos conflictos armados de nuestro país. Mm, Entonces, pues, ¿qué es la cultura de paz? La cultura de paz es ese conjunto de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y buscan prevenir y resolver conflictos de manera pacífica, pues respetando claramente los derechos humanos. Y esto implica, la cultura del paz implica tanto un cambio en las personas como en la sociedad en cuanto al cambio de mentalidad, tanto individual como colectivo. Y pues también significa claramente asumir un rol dentro de la sociedad em, que promueva activo, ¿cierto? Un rol participativo en el cual nosotros también como individuos y siendo conscientes que pertenecemos a una sociedad llamada Colombia, a un país llamado Colombia, que es nuestro contexto pues cultural, social, em, podemos ser agentes de cambio asumiendo ese rol de promoción ¿cómo? Como promoviendo la convivencia, el respeto, el diálogo y la transformación pacífica de los conflictos en la vida, pues, cotidiana. Si bien no el conflicto armado, pues podemos empezar por nosotros mismos, ¿cierto?
Entonces sí es bien importante que entendamos que ser agente de cambio y la cultura de paz en Colombia pues es posible desde que podamos asumir en nuestra vida cotidiana en un rol activista, en un rol donde estemos promoviendo en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, una cultura pues que genere buena convivencia, respeto y una resolución de conflictos pues de manera pacífica. Allí ya podemos ver que ese cambio de mentalidad empieza eh, por nosotros, por los individuos que conformamos esta sociedad, pues claramente cuando todos lo hacemos, pues ya estamos generando un, un movimiento pues masivo. Entonces ya se habla de una mentalidad pues colectiva, ¿cierto? En cuanto a la historia, un poco de lo que ha sido el contexto histórico de la violencia en Colombia, pues digamos que se basa en data de varios hechos. Y entre esos es, pues que desde el siglo XIX han habido enfrentamientos entre liberales y conservadores. Existieron otros conflictos. Esto siempre ha estado marcado, ¿no? Esa rivalidad entre liberales y conservadores. Adicional a eso, pues se han presentado conflictos como la Guerra de los Supremos, la Guerra de los 1000 días, el Bogotazo, que también tuvieron un, una razón muy importante eh, para darse y adicionalmente marcaron claramente la historia del país estos tres conflictos. Asimismo, pues el periodo de la violencia llevó claramente miles de muertes, de desplazamientos, em, y precisamente el Frente Nacional, que surgió más o menos en los años 1958 a 1974 estuvo allí. Lo que, pues la razón que tuvo de crearse, de su creación, fue estabilizar el país, pero pues limitó la participación política claramente. Y en los años ya 60 también empezaron a surgir las guerrillas como son las FARC, el ELN, y ya sobre los años 80 pues aparecieron los grupos paramilitares y pues ya con tanta diversidad de grupos armados, pues se agravó el conflicto específicamente pues del narcotráfico y esto ya empezó pues a impactar claramente a la sociedad, a las personas que pues no hacían parte claramente de, pues de este conflicto, que eran ya las personas pues civiles. ¿M? Entonces pues hablamos de precisamente también esto en cuanto a por qué y cuáles fueron las guerras y los conflictos que nos han llevado pues a lo que hoy tenemos y que sabemos ya existen diferentes grupos armados y ya otros intereses dejaron también de ser la pelea pues por esos derechos humanos, por la justicia, porque pues finalmente terminan afectando también pues a la sociedad, ¿no? Entonces, en ese contexto es importante entender pues un poco de historia, que era lo que les decía al inicio, para poder comprender que realmente esto viene de hace mucho tiempo y porque pues se han presentado. Han pasado unas situaciones, ¿cierto? Que nos han llevado pues como a llevar a cabo unos acuerdos de paz. Entre esos pues sabemos que el más conocido eh, pues recientemente es el del año 2016 cuando cuando se firmó ese acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, y pues que tras años de negociación se logró y buscaba terminar el conflicto armado, reparar a las víctimas, promover la participación política, resolver el problema de las drogas ilícitas y avanzar claramente hacia una paz estable y duradera, que era el primer video que veíamos y el último, donde nos mostraba que muchos de esos acuerdos pues claramente no se cumplieron. Y pues es importante resaltar que para que un acuerdo de paz sea exitoso y prospere, pues debe requerir
y debe contemplar claramente el compromiso tanto del Estado como de la sociedad y pues de los grupos también que asumen y aceptan pues esa desmovilización. ¿Mm? Mm, el posconflicto pues en el posconflicto claramente es clave, o sea, el posconflicto viene pues después de precisamente todos estos acuerdos, ¿cierto? Cuando ya se logra como esa negociación. Y para ello, para ese posconflicto es clave resolver los conflictos pues sin violencia y existen mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los que los mencionan, los autocompositivos, y es que las partes llegan pues a acuerdos voluntarios. Por ejemplo, ellos son la conciliación, la mediación, la transacción, ¿sí? Que fue el que se dio claramente en el Acuerdo de Colombia, en el Acuerdo de Paz del 2016. Todo fue en mutuo acuerdo. Y los heterocompositivos, que es donde un tercero toma la decisión. Este tipo de resolución se da cuando otra persona llega a intervenir e interferir en ese conflicto. Y pues, por ejemplo, yo pues es la justicia ordinaria, claramente, donde ya es un juez quien toma pues la decisión, ¿cierto? También se destacan pues las personas que se denominan jueces de paz, conciliadores en derecho, conciliadores en equidad, y todos estos mecanismos en conjunto facilitan pues el acceso a la justicia, especialmente en aquellas zonas rurales donde más se viven estos conflictos y fortalecen pues la convivencia. Entonces, em, esto pues para que lo tengamos también pues en- dentro de esos factores que entran después de un acuerdo a jugar ahí una labor clave y de esos tipos de soluciones, de conflictos que podemos encontrarnos y cómo se solucionan, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de la cultura de paz? Según la ONU, la cultura de paz promueve educación para la paz, respeto a los derechos humanos, igualdad de género, participación democrática, diálogo, tolerancia y solidaridad. Y pues para resolver conflictos, claramente se requiere pues de diferentes em, habilidades. ¿Para qué? Para que se logren pues esa resolución de conflictos de forma pacífica. ¿Y cuáles son esas habilidades? La comunicación, el manejo de emociones, que la veíamos desde nuestra primera evidencia que entregamos cuando hablábamos de la empatía, cuando hablábamos de la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones. Si ustedes ven, pues como que todo se va entrelazando, ¿no? La empatía, la creatividad y ese compromiso, pues con la no violencia, claramente son elementos y habilidades que le apuntan a esa resolución de conflictos, ¿sí? Entonces, pues dicho esto, y el mensaje central, pues que se quiere transmitir a través de el desarrollo de esta evidencia y claramente, pues, que complementa todo lo que hasta hoy hemos visto para el desarrollo de la competencia ética, es que la construcción de una cultura de paz es responsabilidad de todos, como todo lo que hemos hablado. Todo empieza por uno, por el individuo. Y el conflicto no debe verse solo como un problema, sino pues como una oportunidad de cambio, de aprendizaje y de transformación social. Entonces, cuando vamos a hablar de cambio, no esperemos verlo solamente en el otro, en el de afuera, sino como yo empiezo ese cambio en mí para que se vea impactado y reflejado allá hacia los otros. ¿M? Eh, Recordemos pues que trabajar por la paz es trabajar por uno mismo. Listo. Entonces, esto era como a grandes rasgos lo que quería, pues, como resumidamente contarles de lo que nos habla el componente formativo, pero los invito, el tiempo no nos da, a que lo hagan más a profundidad, haciendo la lectura, que como les decía ahorita, acá la encuentran en material complementario, es este artículo. Aquí les voy a colocar el link en este momento en el chat para que lo tengan allí y puedan también, se les facilite un poco más y de pronto no tienen tan fácil el acceso a la plataforma.
Y ya con esto, pues, damos por finalizada pues la sesión en línea, que tenía como objetivo, pues, la explicación precisamente de esta evidencia solución de caso. No tenemos en este momento, pues, más dudas por lo que observo en los asistentes que veo, Adriana, Ana Milena, Ángela, Caterine, Luzaide, Caterina Hernández, Josmira, Jenny Andrea y Ledis. Muchas gracias por su asistencia. Recuerden que el otro jueves, el próximo jueves, vamos a resolver de esta competencia las dudas e inquietudes que tengan en la atención sincrónica de las 7 de la noche. A todas una feliz noche y también por los medios establecidos como el correo WhatsApp estaré atendiendo sus inquietudes. Que tengan un feliz resto de descanso de noche y nos vemos ya. Voy para la sesión de atención sincrónica es en otra sala. Gracias, instructora, buenas noches. Buenas noches. Instructora, una pregunta. Es que usted no me ha calificado la evidencia del proyecto de vida. ¿Quién me habla, Adriana o Ángela? Adriana, sí. Buenas noches. Okay. Hola Adriana, ¿cómo estás? Sí, el día entre hoy y mañana ya nos estaremos con todo al día, todas las que hayan entregado al día. Sí, señor. Bueno, es que a varios compañeros ya les han calificado, pero yo dije, pero la mía no. ¿Tú eres de cuál ficha, de cuál número? 67. 67. Ah, la 67. Ok, listo, perfecto, Adriana. Sí, el objetivo es máximo mañana estar ya en ceros con todos. Bueno. Bueno, listo, instructora. Muy amable. Y nos vemos entonces, si se van a conectar a la sesión que sigue, que es la atención sincrónica de dudas e inquietudes. Nos vemos en esa salita. Ángela, veo que de pronto quieres hablar. Bueno, Adriana, con mucho gusto. Cuéntame. Buenas noches, instructora. Sí, lo mismo era que mis evidencias aún no parecían calificadas. ¿De qué ficha eres? De la 66. Perfecto. Listo, Ángela. Claro que sí. Yo a veces, si no logro abrir el video, si no se logra reproducir, yo les dejo un mensajito por la mensajería interna, como más al detalle de lo que les digo en el comentario, porque pues por lo menos alguien me la envió por WhatsApp y solo se ve como 10 segundos. Entonces, cosas como esas que encuentren para que estén muy atentas a la mensajería, pues como tal de Sajuna. ¿Listo? Dios, mira, cuéntame. Sí, buenas noches, instructora. Lo que pasa es que el diagrama de sistemas, yo tuve un pequeño inconveniente y apenas lo voy a enviar. Entonces yo quería saber si yo lo envío, ya está, ¿me lo va a calificar con D o si tengo oportunidad de que de pronto lo pueda pasar? No, con D no. Recuerda que si no lo entregaste en las fechas que eran, pues ya no se toma sobre 100, sino sobre 90. O sea, ya no, digamos, si tu trabajo está sobre 100, ya no te saca, la nota máxima que puedes obtener es 90, pero no quiere decir que ya esté perdida. Si está perdida, si de pronto no cumple con los lineamientos, de lo contrario, no. Bueno, muchas gracias. Bueno, Dios mira, con mucho gusto. Bueno, entonces a todos, a todas y a todos, no sé si haya también hombres, gracias por su tiempo nuevamente. No sé si tengan alguna otra duda, inquietud, los espero entonces en la otra sesión en menos de un minuto. Bueno, para todos feliz noche. Gracias igualmente.